¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar. Eh, Estábamos describiendo las operaciones relacionadas con la transformación de intensidad de una imagen. Decíamos en general que para poder hacer una manipulación del contenido de la información de la imagen, lo podíamos hacer mediante dos categorías muy generales. Una de ellas era mediante la manipulación directa de cada uno de los píxeles, en cuyo caso, bueno, hablábamos de una transformación de intensidad. Y en una segunda categoría hablábamos de lo que se conoce como filtrado de imágenes. En el caso del filtrado de imágenes, pues hablábamos de que sus métodos o procedimientos se refieren a trabajar con un grupo de píxeles para poder generar un píxel resultante. ¿Sí? Veíamos o empezamos a trabajar directamente con los métodos de transformación de intensidad en una primera etapa y bueno, empezamos a describir algunos de ellos. Donde pues básicamente como fuente de información a la entrada del método pues contábamos con un píxel y bueno, manipulando ese píxel pues íbamos a generar unos resultantes. Hablábamos o empezamos a describir lo que era la función complemento y la función de umbralización. Entonces, no sé si alguien resolvió las funciones o nos quisiera compartir ahí sus resultados de esos procedimientos. Si resolvieron estas actividades. Bueno, nada más recordar que lo que debieron de haber escrito es, o para obtener esa función complementaria, era de seleccionar el píxel máximo de la imagen que iban a procesar y para generar la imagen resultante, ese píxel máximo le iban a restar cada uno de los píxeles. Eso es lo que, de esa manera iban a obtener el complemento de una imagen. Y bueno, veíamos ahí un ejemplo. Y para el caso del procedimiento de umbralización, lo mismo, iban a proporcionar ustedes de manera arbitraria el valor de una intensidad de umbral y entonces iban a hacer una comparación. Dependiendo de la relación que existe entre el umbral seleccionado contra los píxeles de la imagen, pues la idea era que se saturara esa imagen a unos valores específicos. ¿Sí? Bueno, mientras alguien nos presenta algún resultado que haya obtenido, vamos a describir nada más dos operaciones adicionales, que sería la operación de contraste. ¿Sí? Bueno, aquí por contraste la definición se refiere básicamente a la diferencia de las intensidades máximas y mínimas. ¿Sí? Entonces, en relación a este parámetro de contraste y a los y a los objetos que nosotros podamos distinguir o a la información que se pueda distinguir de la imagen, pues también algunas veces este parámetro es utilizado como una medida o medición de la calidad de la imagen. Que también se llega a utilizar, o más bien en conjunto con otro concepto que se conoce rango dinámico, nos va a decir cómo podemos nosotros verificar si la calidad
si la calidad de la imagen que se tiene es adecuada o no. Entonces, en particular, si nosotros encontramos que la diferencia entre la intensidad máxima que aparece en la imagen y la de menor valor es considerable o abarca todo el rango de valores, por ejemplo, si habláramos de las imágenes en tonos de gris de 0,255 y esa diferencia cubre los 256 valores distintos o tiene un valor elevado cercano al 255, quiere decir que la imagen desde ese punto de vista tiene una buena calidad. ¿Por qué? Porque en todas las intensidades o todos los píxeles que aparecen en la misma, pues hay una buena distribución de todos los niveles de gris posibles, ¿sí? Caso contrario, si tuviéramos una imagen donde esta diferencia de intensidades entre el valor máximo y el valor mínimo fuera muy reducida, por ejemplo, decimos que tenemos 256 valores distintos. Imagínense una imagen donde la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo que yo puedo encontrar en la imagen fuera de, no sé, de 20 o de 30, ¿sí? Bueno, obviamente es nada más de las 256 posibilidades que tenemos. Eso lo que nos está diciendo que la imagen solamente está restringida a 30 posibles intensidades, independientemente de cuáles sean estas, ¿no? Pueden ser 30 intensidades cercanos a los oscuros, en cuyo caso la imagen se verá demasiado oscura. Pueden ser 30 tonos o intensidades cercanos al color blanco, en cuyo caso, bueno, la imagen se verá toda con mucha luz o iluminación. Bueno, más bien con tonos blancos, más que iluminación. Ahorita vemos el otro parámetro que tiene que ver con la iluminación. O bien posicionado en la región central. Aquí lo que nos va a decir este contraste es que el rango dinámico, y por rango dinámico vamos a entender el rango total de posibles valores que puede tomar cada píxel, está muy reducido, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, que de los 256 valores posibles, o de los cuales nosotros podemos tomar un valor para el píxel, pues la imagen es demasiado pobre porque solamente está considerando, les digo, del ejemplo que les estoy platicando, solamente está considerando 30 valores. Es decir, vamos a suponer que nuestra imagen tenga, no sé, unos 1000 píxeles. Si de esos 1000 píxeles, el rango que yo tengo para cada uno de ellos es de 30, en comparación con entre los 255, pues quiere decir que la imagen está muy, vamos a decir, muy pobre en ese sentido, ¿sí? Por eso es que este parámetro del contraste nos da un indicativo de la calidad o de la información que viene aquí incluida. Y bueno, en función de esto, pues nosotros lo que suele suceder o lo que suele pasar es que existen métodos o procedimientos en los cuales se puede mejorar esta característica, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es que si nosotros tenemos una imagen con una cantidad limitada de píxeles, pues la idea es hacer una redistribución de esa cantidad de píxeles. Y entonces yo les decía, vamos a suponer que nosotros tenemos un rango de píxeles o de representación. De esas 256 posibilidades, lo tenemos acotado a 30. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, como parte del procedimiento de mejora de contraste, es hacer una redistribución, ¿sí? Es decir, nosotros de alguna manera podemos, vamos a decir, expandir esa limitante de representación e intensidad hacia un valor más amplio. Lo ideal
lo ideal en cualquier imagen es que ésta conteniera, o que más bien es que contenga la misma, ¿cómo se llama? Que ese rango dinámico sea lo más amplio posible. Yo les decía, si de pronto esto está reducido a un rango de 30 valores, lo ideal es que nosotros hagamos alguna estrategia o implementemos una estrategia de tal manera que esos 30 valores otra vez sean capaces se expandan para poder cubrir los 256 píxeles o intensidades posibles. Bueno, esa técnica o ese procedimiento, bueno, posteriormente describamos cuando veamos el concepto de histograma, que eso le vamos a llamar ecualización del histograma, ¿sí? Porque yo, bueno, además les decía que en el histograma, o el solo hecho de que nosotros analicemos el histograma de una imagen, pues nos vamos a dar cuenta de la calidad que éste tiene en cuanto a la información del contraste y en cuanto a la información de la iluminación. Les decía, normalmente cuando hablemos de contraste por esta definición que dice que es la diferencia del valor más alto y el valor de menor intensidad, pues quiere decir que solamente estamos abarcando un rango, un cierto rango de intensidades posibles, ¿sí? Ahora, ¿cómo se vería una imagen, vamos a decir, de bajo contraste? Pues aquí esta que ustedes ven del lado izquierdo, pues digamos que es una foto con bajo contraste. Es decir, si nosotros de aquí encontramos esa diferencia del valor, del valor con mayor intensidad y el de menor intensidad, vemos que la imagen está tendiendo a niveles oscuros, ¿sí? Entonces ahí, ahí está limitado. Pero del lado derecho, ahí tenemos una imagen donde el contraste ya fue, vamos a decir, fue mejorado. Ahí que observamos, pues vean que ya el rango de intensidades ya es un poco más amplio, es decir, podemos encontrar, vamos a decir, un poco de tonos grises, cercanos al oscuro, pero también ya tonos más claros, ¿sí? O cercanos al color blanco. Quiere decir que ahí el rango de valores de intensidad fue expandido. Entonces, bueno, ahorita vamos a dejar ahí este concepto. Cuando lleguemos a la parte de histograma donde veamos la ecualización, es donde veremos la técnica para poder mejorar o manipular este contraste, ¿vale? Por el momento, bueno, quedémonos con la definición, que es la diferencia del píxel de mayor intensidad menos el píxel de menor intensidad, pero que está aquí en la imagen original, ¿sí? Entonces, ya luego veremos cómo se puede trasladar o cómo nosotros a partir de un parámetro en concreto podemos estar manipulando ese contraste. Aquí de manera directa y así de manera directa y de forma arbitraria, eh, pues les adelanto que, y de hecho ahorita es lo que se puede experimentar, que el contraste de una imagen pues se hace a partir de la operación del producto o de la multiplicación. Es decir, si nosotros multiplicamos cada uno de los píxeles por un factor o por una constante, pues vamos a generar efectos en el contraste, ¿sí? Entonces quiere decir que cuando lleguemos a la parte de mejora de contraste, eh, la forma en que lo vamos a mejorar o a empeorar, pues tiene que ver con la forma en que vamos a definir ese término constante, ¿sí? Entonces, por el momento, para que vean algún efecto de contraste, lo que pueden hacer ahí dentro de las imágenes que tienen es multiplicar cada uno de los píxeles por una constante y bueno, se darán cuenta del efecto que van a provocar sobre sobre la imagen, ¿vale? Bien, eso en cuanto al contraste. En cuanto al brillo o iluminación, eh, pues básicamente es un indicativo de la cantidad de luz que fue considerada al momento de capturar la imagen.
Entonces, esta característica o este parámetro de iluminación también lo vamos a observar directamente en el histograma, pero bueno, por el momento simplemente pensemos o imaginemos qué pasa si nosotros tomamos o capturamos una imagen o una escena donde hay mucha luz, y qué sucede si vuelvo a capturar esa misma escena donde hay poca luz. Lo que se va a observar es a lo mejor bueno, de ahí el término brillo, una imagen muy brillosa o menos brillosa, ¿sí? Entonces, de pronto si toman ahí con su teléfono y ponen ahí o encienden la lámpara así para simular bastante iluminación, pues van a observar que la imagen resultante va a aparecer con mucho brillo. Por el contrario, si hay poca luz, entonces más bien la imagen va a tender a opacarse, ¿sí? O a verse oscura. Entonces, ¿cómo podemos entender o cómo se refleja este término de iluminación o brillo dentro de la imagen? Pues simplemente recordando el principio de la generación de las imágenes. Acuérdense que cómo se generan las imágenes, que el sensor que tenemos ahí para capturar la información simplemente lo que hace es registrar la intensidad de luz que refleja un objeto. Entonces, si ciertamente ese objeto le ponemos mucha iluminación, pues nuestros sensores se van a tender a saturar hacia sus valores máximos, y en este caso, como estamos hablando de sensores codificados en 8 bits, pues quiere decir que esos valores máximos estarán próximos al 255. ¿Sí? Entonces, capturamos la imagen con mucha luz, las intensidades de los píxeles se saturarán o se irán saturando, y entonces el efecto que veamos una vez que hacemos aquí la impresión de imagen en pantalla, pues veremos muchos tonos en color blanco. Así que bueno, a nuestra vista pues lo entendemos así como mucha iluminación o mucho brillo. Por el contrario, si tenemos una luz muy tenue o muy poca luz, será poca la cantidad de luz que llegue al sensor, y por lo tanto las intensidades registradas pues estarán bajas, ¿no? Estarán cercanas a tonos oscuros, y lo que veremos es como si tuviéramos una imagen o el objeto estuviera colocado en una habitación, pues sí, vamos a decir sin luz o oscura. Eso es lo referente a lo que es el brillo. Ahora, ¿cómo podemos manipular este parámetro? Como les comentaba, depende de que saturemos o no los píxeles a sus valores máximos o mínimos. ¿Cómo podemos incrementar la iluminación? Pues simplemente le adicionamos un valor constante a lo que sería cada uno de los píxeles, y cada vez que aproximemos ese valor original hacia los niveles de saturación a 255, pues quiere decir que tenderá a ser color blanco. Por otro lado, si lo quisiéramos oscurecer, o simplemente esas intensidades originales, le vamos disminuyendo una cierta cantidad constante, de tal manera que el resultado final se vaya aproximando al cero, y conforme vaya sucediendo eso, pues la imagen tornará en un nivel de gris oscuro. Entonces, bueno, aquí como ejemplo, observemos ahí la imagen original, que es la imagen que se observa al centro, y vean cómo esa imagen original que tenemos al centro, después de adicionarle un valor constante, como se observa aquí del lado derecho con una mayor cantidad de luz, y al restarle una cierta cantidad constante también, del lado izquierdo también se observa pues el efecto de una imagen más oscura, ¿sí? O en otras palabras, diríamos que fue una imagen capturada con muy poca cantidad de luz, ¿sí? Entonces, bueno, a veces en algunos algoritmos o herramientas de procesamiento, pues es útil eh, utilizar este tipo de estrategia con la intención de resaltar alguna información, ¿vale?
Bien, eso en lo referente al contraste y al brillo. Ahora sí, no sé si alguien tuvo la oportunidad de resolver estas dos operaciones, que nos lo pueda mostrar ahí con sus imágenes. Porque acuérdense lo que sigue o después de esos dos, ahora lo que hay que hacer es la manipulación de una imagen para afectar su contraste y luego para afectar su brillo, que sería la siguiente operación a realizar. Pero antes, bueno, ¿qué obtuvieron de estas dos operaciones previas? ¿Alguien hizo la función o ahorita la están haciendo? A ver, vamos a ver. A ver cómo van. A ver, estará Azuara Medina. Azuara Medina. A ver, Baez Martínez. Sí. ¿Intentaste hacer alguna de estas funciones? ¿Mande? ¿Intentaste hacer alguna de estas funciones? La de No. realización o complemento. No. Si tienes bueno, si tienes acceso a todas tus herramientas de trabajo, tu computadora, tu MATLAB o algo así. Sí. Ok. A ver, gracias. A ver, Cruz Meso. No he aplicado todavía las funciones. Ok. Igual si tienes todas las herramientas a la mano. Sí. Ok. Gracias. De los Santos Lares. Bien. Bueno, a ver, entonces, o alguien que la tenga o que la haya hecho. A ver, Gámez González. No, profe. Ok, gracias. González Alvarado. No está González Alvarado. Gutiérrez Andrade. No, no lo hice, No profe. lo tiene. Gracias. Guzmán González. No, profe, no lo hice. Hernández del Toro. No, profe. Ok, gracias. A ver, Morales Aguayo.
No, profe, la verdad creo que nadie lo hizo. ¿Por qué nadie lo hizo? Porque yo pienso que ya pasaba alguien, ¿no? Está bien. Bueno, entonces, pues ahorita pongan a hacerlo, que alguien haga, a ver, alguien vaya haciendo que alguien vaya haciendo el complemento de la imagen, o que alguien vaya, y que alguien más vaya haciendo el de la umbralización. Hagan ahí un programa en MATLAB que hagan una o la otra función. Es importante que lo vayan resolviendo porque, bueno, porque luego ya no, luego más adelante cuando ya estemos haciendo algoritmos necesitan que esa función ya esté hecha. Y si esperan a que se acumule hasta entonces, pues, bueno, créanme que van a tener más conflictos en estar resolviendo problemitas. Entonces es más recomendable que ahorita lo que ya vamos haciendo, ustedes lo vayan generando pues sí, ahí en sus programas de MATLAB, para que cuando se requiera o lo solicitemos, pues ya lo tengan ahí disponible. Entonces, ahorita pónganse a construirlas. Aquí, bueno, vamos a hacer lo siguiente, pónganse a trabajar ahorita en este momento, ahí en MATLAB, vayan resolviéndolo y yo aquí estoy conectado en línea por si tienen dudas o comentarios. ¿Vale? Les digo, el trabajo, todos estos programas se van a ir acumulando, son acumulativos. Y bueno, también acuérdense que la asignatura pues tiene más o menos la filosofía es que es práctico, o sea, práctico quiere decir pues que ustedes están trabajando constantemente en esto. ¿Sí? Entonces, se vayanlo resolviendo, les digo, ya sea que lo resuelvan como actividad o si requieren tiempo para resolverlo aquí durante la clase, pues aquí les concedemos el tiempo. La idea es que lo estén trabajando porque después les digo que necesitemos ya los algoritmos y si se ponen a hacerlo desde cero, pues si a lo mejor ya se les olvidó la teoría o el concepto y bueno, es eso, ¿no? Ya es mucho conocimiento acumulado y les va a costar un poco más de trabajo estarlo resolviendo hasta entonces. Entonces, bueno, ahorita en lo que resta de la sesión del día de hoy, pónganse a resolver esas dos rutinas. Bueno, ahorita ya con las de hoy ya son 4. Y ahorita conforme vayan terminando alguna de ellas, pues ya aquí que nos muestre algún resultado para ver a qué llegó. Y bueno, ahorita la idea es que las construyan para ir resolviendo sus dudas. Ya después les estaré pidiendo la evidencia de trabajo vía aula virtual. ¿Vale? Bueno, entonces adelante. Yo aquí estoy en línea por si alguien tiene dudas o comentarios, aquí las vamos resolviendo. ¿Sí? Bueno, pues entonces manos a la obra. Sale, profe. Ok. Y ya por ahora, pues el que va terminando una, pues ya se puede ir retirando. Profe, ¿tiene su código de cómo hizo
Su imagen en blanco y negro como en 3 líneas. Sí, déjame lo ubico a ver. Ahí está la línea en el chat. Bueno, eso fue simplemente usando el promedio, ¿sale? No sé si esa es a la que te referías. Sí, profe. Es que yo tenía una, pero estaba muy larga. Gracias. No, de nada. Igual recuerden que pueden usar esa o bien la de la otra, la ponderada, ¿no? La que, bueno, ya es cuestión de, según las imágenes que tengamos, es la que usemos. Profe, en la umbralización para el PTH tenemos que tomar el píxel que tenga mayor saturación en nuestra foto. No, aquí eh, para ustedes propongan alguno. O sea, ahorita haz de cuenta que sean arbitrarios. Prueba el 128, prueba el 20, para que te des una idea de cómo funciona. No sé si a eso te refieres, ¿verdad? Ahorita saber cuál valor de PTH tomar. Sí, eso me refería. Sí. No, ahorita puedes tomar un valor arbitrario el que tú quieras. Obviamente ya cuando veamos el histograma, ahí ya más o menos nos vamos a dar una idea de qué valor tomar. Ahorita normalmente esta función se implementa para que el usuario le ponga el valor que quiera. En la práctica, bueno, se supone que sí tiene que observar la imagen y hacer una propuesta. Entonces ahorita que estén probando sus funciones o sus programas, les recomiendo que prueben 2 o 3 valores distintos nada más para que observen los resultados. ¿Sí? Y aquí nada más acuérdense que la idea de esta función es que la utilicemos nosotros para separar lo que sería el fondo de la imagen contra los objetos que queremos medir o detectar.
Bueno, si no hay algún comentario adicional por el momento, aquí terminamos la sesión de hoy y los veo en la sesión de mañana. ¿Vale? Que tengan buena tarde, hasta luego. Profe, Sí, yo lo intenté con el código que estaba haciendo un compañero, pero cuando hice la indexización, sí. me salió toda la imagen en negro. Ahí checa. ¿Y qué va? ¿Estás haciendo el del cuál? ¿El de umbral o el del complemento? El complemento. Ok. Y seleccionaste el valor máximo y le estás restando cada píxel. Ujú, sí. Ok. De origen la imagen no era muy oscura. No, de hecho a lo mejor siento que por lo mismo que es muy clara, se ve todo muy oscuro. Ok. Pero No, cuando hace el complemento, se ajá. ve toda sin contraste. Ya. Pero digamos, bueno, de cualquier manera, de origen sí se distinguen los objetos en la imagen original, ¿no? Sí. Ok. No, entonces puede ser cuestión no sé si estás utilizando el comando el de Matte to Gray para uniformizar el tipo de dato antes de usar el ImShow. No lo estoy utilizando. Entonces ahí dentro del ImShow Ajá. o asigna otra variable auxiliar, utiliza el comando ese de Matte to Gray o Matte2Gray para que te Ok, normalicen los resultados y a ver si así se mejora. Si no, mañana lo checamos. ok. Sale, gracias. Nada de nada. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bien, si no, terminamos por hoy y continuamos en la siguiente. ¿Vale? Hasta luego. Nos vemos, profe, gracias. De nada, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos.